Hola, soy Amar de Amar Studio y hoy es el día número 3 de nuestro reto de upcycling. El último. Hoy salimos con top nuevo y reciclado. Qué genial, ¿no? Esta es una serie de 3 videos. Si no has visto los 2 primeros, te recomiendo que lo hagas y después regreses a este. Si no te has suscrito oficialmente en el reto, abajo te dejo el link para que lo hagas y recibas el patrón que estamos utilizando y la guía de costura. Si decides quedarte aquí es porque ya elegiste tus materiales, ya cortaste tu patrón y ya estás lista para coser. Yo lo estoy. ¡Manos a la obra! Bueno, aquí tengo mis piezas, tengo mi delantero, mi posterior y mis mangas, todas cortadas y bordeadas con overlock. Pueden utilizar también zigzag o cualquier otra técnica que prefieran. Ahora voy a empezar con mi delantero. Lo primero es ubicar nuestras piezas de modo de poderlas visualizar completamente, para identificar con cuáles costuras vamos a empezar. Una buena forma de hacerlo es ubicar las costuras que tienen un punto fin, es decir, que no atraviesan el patrón, como sería el caso de esta costura que está aquí y esta costura que está aquí. Tienen un punto fin, no atraviesan nuestro patrón. Entonces voy a empezar con ellas. Y voy a dejar para el final las costuras que sí atraviesan el patrón, como esta o esta. Pero bueno, voy a empezar con estas dos. Ya yo aquí cosí estas dos piezas, las planché con mi costura abierta. Es muy importante el planchado en la costura. Cada vez que cosas algo, plánchalo. Va a hacer la diferencia en cualquier proyecto que estés trabajando. Bueno, ahora es indiferente cuál costura hagamos porque las que quedan atraviesan el patrón en su totalidad. Yo voy a unir estas dos y luego unir estas dos. Bueno, ya mi delantero está listo. Todas sus costuras están planchadas, abiertas y lo voy a reservar. Ahora vamos con el posterior. Bueno, aquí tengo mi posterior, mucho más sencillo. Todas las costuras atraviesan mi pieza, es decir, es indiferente por cuál comience. Yo voy a empezar con estas dos y luego terminaré uniendo la espalda. Ya mi posterior está listo, lo voy a reservar y voy a continuar con mis mangas. Y al igual que con las otras piezas, lo mejor es colocarlas de modo de visualizarlas completamente. Vamos a empezar con las costuras que no atraviesan el patrón. En este caso sería esta costura que está aquí, tiene un punto fin. Voy a empezar con esas, que sería esta misma costura que está aquí. Luego, ¿cuál le sigue? Esta costura que está aquí tiene un punto fin. Voy a seguir con esa, que sería esta misma que está aquí. Y así sucesivamente voy uniendo todas mis piezas. Vamos a coser enfrentando los derechos y planchando cada costura. Bueno, ya mis mangas están listas, planchadas con sus costuras abiertas. Y ahora vamos a verificar que no se nos haya sesgado mucho. Y para eso les pedí que cortaran un patrón extra de la manga, a ver si había que hacerle algún arreglo. En este caso no tengo que hacerle, pero hay casos donde sí. Este paso es más importante de lo que parece. En este caso mis piezas no se sesgaron mucho durante el proceso de costura, pero es algo que suele pasar. Entonces verifiquen siempre y repasen su patrón en el caso de que sea necesario. Entonces bueno, voy a continuar. Ahora el siguiente paso es unir mis hombros. Voy a unir el derecho al delantero con el posterior, solamente en los hombros, planchando mis costuras abiertas, por supuesto. Bueno, ya tengo mis hombros unidos. Ahora voy a coser mis mangas enfrentando los derechos. Este es mi delantero y voy a marcar mis líneas guía, que sería la mitad y la mitad aquí. Ustedes pueden alfiletear todo el borde y coser. Ya con mis mangas unidas y planchada la costura, el último paso sería el costado. Para ello voy a unir mis costados y voy a hacer una costura recta desde la punta de la manga hasta el final. Finalizaremos haciendo nuestros ruedos de abajo, de las mangas y la terminación del cuello. Voy a doblar simplemente hacia adentro, planchando y haciendo un bordez. Y ya mi blusa está lista. Le hice ruedo bastante sencillo. Igualmente en el cuello, solo un doblez hacia adentro y las mangas. Y bueno, eso sería todo.
ya mi Nipa Top está listo, ahora es tu turno. Quiero ver lo que estás haciendo, quiero ver fotos, comparte en el grupo. Espero hayas disfrutado muchísimo de este proyecto y te hayas enviciado con el upcycling y ahora quieras transformar todos los textiles abandonados que te consigas. Por favor, el mundo lo necesita. Si quieres seguir en contacto, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Chao!